Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias por la lluvia, porque, Señor, eso quiere decir que vamos a tener alimento el año que viene. Mi Señor, gracias. Gracias por haber traído a mis hermanos a este lugar. Señor, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablándonos al corazón, que seas tú alumbrando el entendimiento, que seas tú, Señor, plantando estas verdades espirituales en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, a fin de que podamos entender tu palabra, a fin de que nuestro corazón sea alumbrado para caminar santamente delante de ti y delante de nuestros hermanos. Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Estamos estudiando Primera de Corintios. Podemos ir a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, por favor. ¿Me lo pones en NTV? Pues vamos a retomar Primera de Corintios. Mis hermanos, lo que sucede, bueno, cada día que hacemos algo, pues tratamos de cuando hay personas nuevas, pues que sea un mensaje un poco evangelístico. Pero vamos a continuar con Primera de Corintios. Este mensaje se llama Oportunidades sin respuesta. Y vamos a leer estos versículos. Esto ya lo vimos, pero pues solamente vamos a cubrir solamente un versículo más. Y si Dios permite, el próximo domingo vamos a terminar este capítulo 1 y la semana próxima vamos a pasar al capítulo 2. Mira, en NTV cambia ligeramente. Yo siempre les recomiendo la lectura en casa, NTV o NBI. Es mucho más digerible para nosotros. Solamente, pues bueno, te has de preguntar por qué usamos Reina Valera. La Reina Valera la usamos generalmente en las congregaciones cristianas por una razón muy sencilla. Porque la Reina Valera es la única que trae el número Strong. Y el número Strong, mis queridos hermanos, no es otra cosa que es la traducción al griego y al hebreo. Entonces por eso siempre se usa la Reina Valera, ¿verdad? Pero mira, vas a ver tú, vas a notar la diferencia. Si eres lector de Reina Valera solamente, vas a notar la diferencia. ¿Cómo se llama el mensaje? Oportunidades sin respuesta. Mira cómo dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez.
ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Mi querido hermano, mi querida hermana, todo este texto, absolutamente todo este texto, nos explica que a Dios no lo van a encontrar los más sabios, no lo van a encontrar los más inteligentes. No se ocupa sabiduría humana, no se ocupa inteligencia humana para poder ver a Dios. Eso es lo que nos dice. Simplemente eso es lo que nos dice. Los griegos, a pesar de que son tan sabios, dice, su sabiduría no alcanza para descubrir a Dios. Las señales, tantas señales que hubo para los judíos, y sin embargo no les fueron suficientes para llegar a Dios. ¿Me pones la diapositiva 1, por favor? Todo esto ya lo vimos. Y mira el versículo 26. Aquí el Espíritu Santo desprecia la sabiduría humana y la inteligencia humana. Y mira versículo 26. Pues mirad, veplete, están viendo, lo tienen frente a sus ojos. Acuérdate que la iglesia de Corinto era demasiado orgullosa. ¿Sí te acuerdas? Porque es la iglesia que más dinero tiene. Del Nuevo Testamento es la iglesia más rica. Entonces son muy orgullosos. Y les dice en el versículo 26, pues están viendo, lo tienen frente a sus ojos, hermanos, los que han sido invitados, los que han sido llamados. Es decir, volteen a los lados y allí en la congregación, dense cuenta, lo tienen frente a sus ojos. Quiero que pongas atención en esas letritas azules. Así, azul clarito, ¿ya las viste? Esas no están en los originales, mi hermano. Te digo esto porque cambia ligeramente el sentido de la frase. Pues están viendo, lo tienen frente a sus ojos, hermanos, los que han sido invitados, los que han sido llamados, que no son muchos sabios, según la carne, según la naturaleza humana, según los pensamientos humanos. Entre la congregación de Corinto dice, pues no hay muchos sabios. Y mi hermano, increíble. Esto es para los cristianos de todos los tiempos. Tú voltea a los lados. ¿A poco ves algún premio Nobel aquí? No. ¿A poco ves algún campeón en matemáticas? No. ¿Algún campeón siquiera de aquí de la unidad? ¿Verdad que no? Ni mi hermano Juan Pablo, porque todo perdió.
Esta temporada sí le fue muy mal. Lo bueno es que hasta se ríe, tiene sentido del humor. Entonces, mira, lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Corinto, lo tienen frente a sus ojos, hermanos. Los que han sido invitados, los que han sido llamados, no son muchos sabios de acuerdo a la naturaleza humana. No son muchos sabios de acuerdo a los pensamientos humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Tenemos aquí algún pariente de algún rey francés o irlandés? ¿Verdad que no? Entonces, bueno, algún pariente de Bedoya. Vámonos más abajo. Pues sí. Todos no tenemos nobles, ¿verdad que no? No más de corazón van a decir. Y a veces ni de corazón. Fíjate bien, mi querido hermano. Quiero que entiendas esto porque les dice a la congregación de Corinto y a todas las congregaciones de todos los tiempos. Está frente a sus ojos. Les dice porque son muy orgullosos. Aquí, pues para la gloria de Dios, no tenemos mucho orgullo. Pero en otras congregaciones son muy orgullosos. No muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Es porque Dios no los quiere? ¿Es porque Dios los desprecia? ¿Desprecia a los sabios? ¿Desprecia a los poderosos? ¿Desprecia a los nobles? No, de ninguna manera. Aunque, si tú te acuerdas, el domingo platicamos de, por ejemplo, Nicodemo, el caso de Nicodemo, un hombre muy rico, principal de los judíos, y Jesús no fue a buscarlo. Fue a buscar a la prostituta. ¿Sí me entiendes? A la que llevaba mala vida, a la apestada. Por eso te pregunto, ¿será que Dios no los quiere? ¿Será que Dios, por ejemplo, desprecia a un comerciante exitoso? ¿Será que Dios desprecia a la nobleza, a los dirigentes de los países? No, mi querido hermano. Pero sucede normalmente que ellos tienen arraigados en su corazón muchos dioses. Tenemos una imagen por ahí. Mira, me encontré esto. Quien lo conoce, la chaviza, pues ya no lo conoce. Es Paul McCartney. Dice Akari que sí. Pero mira esta frase, mi querido hermano, él la hizo muy famosa porque pues es muy famoso, muy poderoso, tiene mucho dinero, pero realmente es una frase de Oscar Wilde. Y dice así, mira, cuando era joven pensaba que el dinero era lo más importante de la vida. Ahora que soy viejo, no pienso eso, ahora estoy completamente seguro. Es lo que dice él. Su Dios es Mamón, el Dios de la riqueza, el Dios que Satanás puso a cargo de la riqueza del mundo, del dinero. Ese es el gran problema. ¿Puedes ir, por favor, a Hechos capítulo 4, versículo 5? Tú te puedes imaginar, mi querido hermano, te puedes imaginar, por ejemplo, qué terrible fue cuando crucificaron a Jesús. Terrible. Fueron momentos horribles para Jesús, para los cercanos a Jesús y muy seguramente para mucha gente que estuvo presente ese día que lo crucificaron. Y sabemos quién lo crucificó, cómo lo crucificaron y por qué fue crucificado. Eso lo sabemos. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Aquí en este capítulo 4 del libro de Hechos,
está la primera predicación por parte del apóstol Pedro a los que pidieron que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas, en ese momento eran los más poderosos y los más nobles. Era la nobleza del pueblo de Israel. ¿Te puedes imaginar tú que el mismo Dios permitiera días después de que pidieron la crucifixión de Jesús una oportunidad para que se arrepintieran? Es más, ponte tú a pensar. Si hubieran hecho lo que hicieron con Jesús, lo hubieran hecho con uno de tus hijos, ¿podría haber perdón en tu corazón para ellos? Seguramente no. Por eso te digo, dice, pues no sois muchos poderosos. Volteen a ver, mira, no sois muchos poderosos, ni muchos nobles, no, ni muchos sabios. ¿Será que Dios no los ama? ¿Será que Dios los desprecia? No, mi querido hermano, no. Aquí está, mira. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, exactamente los mismos que pidieron a gritos que fuera crucificado nuestro Señor Jesucristo. Siguiente versículo. Y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, que eran los que habían hecho esa sanidad de aquel del templo La Hermosa, ¿te acuerdas? Aquel que pedía que le dieran algo de dinero y que Pedro le dice, pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, órale, arriba. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mira versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Apenas unos capítulos antes, en la primera predicación de Pedro, parecida a esta, un poquito más larguita, palabras más, palabras menos, muchos del pueblo de Israel, dice la Escritura, que se compungieron de corazón. Esa palabra en el griego quiere decir que sintieron que algo les atravesó su corazón y empezaron a llorar y se convirtieron 3,000 personas. Pero aquí, mi querido hermano, no hubo respuesta. ¿Qué te parece? ¿Dios no ama a los poderosos? Sí. ¿A los nobles? Sí. Aunque hayan hecho lo peor, aún así, mi querido hermano. Y si tú te preguntas, ¿nomás les dio una oportunidad? ¿Qué crees? Que no. En el capítulo 5
Dios les da otra vez una segunda oportunidad. Dice la Escritura que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y que los que creían en Jesucristo aumentaban más y más, que hasta sacaban los enfermos a las calles y los endemoniados, de manera de que por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Y venían de Jerusalén trayendo todo tipo de enfermos. Pero el sumo sacerdote y la secta de los saduceos, vea Hechos 5:27, dice la Escritura que se llenaron de celos y metieron a los apóstoles a la cárcel. Pero un ángel del Señor los sacó por la noche y les dijo: ustedes sigan predicando. Y al otro día ellos empiezan a predicar en el templo. Al día siguiente dice la Escritura que el sumo sacerdote y el Sanedrín enviaron por ellos a la cárcel, pero no hallaron a nadie en la cárcel. Entonces regresaron y les dijeron: pues la puerta está cerrada, con chapa, con cerradura. Y allí están los vigilantes en la puerta, pero la celda está vacía. Y no faltó quien después viniera y dijera: pues los que metieron a la cárcel, dice, pues allá están enseñando en el templo. Mira, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y si no fuera suficiente, mi querido hermano, dices tú: ¿hay otra? Sí, mi hermano, otra, y mucho más larga. Una tercera oportunidad para los nobles y poderosos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Vea Hechos 7:51, por favor. Pero esta predicación es por parte de Esteban. Es todo el capítulo 7, todo. Pero no lo vamos a leer todo. Mira en el versículo 51. Esto es el final de la predicación de Esteban. Todo el capítulo. Esteban les hace un resumen de 10 a 15 minutos de todo el Antiguo Testamento. De todo el Antiguo Testamento. Y esto es el final de lo que les dice Esteban. Estaba el Sanedrín, el concilio, los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Sí. No les dio una, les dio 3 oportunidades más. ¿Te imaginas? Yo no sé tú, pero ¿qué clase de amor de Dios por las personas? ¿Qué clase de amor? Ahora quiero que te preguntes esto. Si así ama a Dios,
a los que no son sus hijos. Porque estarás de acuerdo que no lo son. ¿Estarás de acuerdo, verdad? Entonces, ¿cómo ama Dios a sus hijos? ¿Sabes cómo? Con amor eterno, inagotable, que no cambia. No cambia. Por eso Romanos 8 dice, ni lo alto, ni lo profundo. Ni lo alto, ni lo profundo. Quiero que pienses esto, mi querido hermano, porque es impresionante el amor de Dios por la creación entera. Y en especial, obviamente, por sus hijos. De tal manera, mi querido hermano, que por eso dice Santiago que somos adúlteros espirituales. ¿Por qué? Cuando estamos en el mundo, con una patita en el mundo y otra patita en el evangelio. Cuando andamos coqueteando con las cosas que nos ofrece el mundo y en el evangelio. Adúlteros espirituales. Porque cada que hacemos lo contrario a lo que dice la Escritura, estamos quebrantando el amor de Dios. Mira, el final, Hechos 7:51. Son palabras, te vuelvo a repetir, es una predicación completa, completita en el capítulo 7. Y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Tenían la circuncisión física nada más, pero no tenían la circuncisión en su corazón, ni en sus oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. 52. Y miren lo que les dice Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y todos sabemos la historia. Lo matan a pedradas. 3 veces, mi hermano. 3 predicaciones en diferente momento del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero, ¿cómo se llamó el mensaje? Oportunidades sin respuesta. ¿Me pone la diapositiva 1, por favor? Entonces, mira, por eso precisamente les dice a los corintios, pues lo están viendo, lo tienen frente a sus ojos, hermanos. Los invitados, los llamados, no son muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, pero es porque no quieren. Porque no quieren. Es por eso. No es porque Dios odie al que tiene dinero. No es porque Dios odie al noble, odie al poderoso. No, mi querido hermano. Simple y sencillamente es porque ellos tienen otros dioses. Por eso. En Hechos capítulo 21, narra la historia cuando Pablo llegó a Jerusalén. Dice la Escritura que en cuanto lo vieron, toda la ciudad se conmovió y se agolpó.
Entonces lo arrastraron fuera del templo con la intención de matar a Pablo. Pero en eso le avisaron al tribuno Lisias que toda Jerusalén estaba alborotada. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo y le mandó llevar a la fortaleza. En ese momento más de 40 judíos juraron bajo maldición de no comer ni beber hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo fue enviado a Cesarea con Félix, gobernador de Judea. ¿Puedes ir a Hechos 24:22? Después de esas 3 oportunidades, mi querido hermano, la Biblia no narra que nuevamente Dios haya hablado al oído del Sanedrín. Y desde ese tiempo, mi querido hermano, están brincando en el infierno. Si te fijas cómo nosotros decidimos, ¿sabes una cosa? Que las personas que oyen la escritura, el amor, el perdón, la gracia, el cambio de vida, están ante la oportunidad más grandiosa de su vida. ¿Cuál? Abrirle el corazón a Cristo. ¿Cuál? Cambiar de manera de vivir. Cambiar de vida, abrirle el corazón y reconocer simplemente que somos pecadores, que somos de corazón perverso, de corazón degenerado, encaminado al mal. Cuando nosotros reconocemos delante de Dios la personalidad que tenemos, el estado de nuestro corazón, mi querido hermano, ¿tú sabías que 3 veces les había predicado a los que habían crucificado y matado a Jesús? Posiblemente no. Imagínate, matan a Jesús y 3 veces les da la oportunidad de... ¿Te imaginas que alguno de ellos se hubiera arrepentido? ¿Dios lo perdona? Claro que sí. Mi querido hermano, ningún pecado que tú puedas tener delante de Dios es más grande que el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes que clamar por su perdón. Simplemente decir, perdóname, Señor. Dios tiene muchos nombres. Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de la Biblia, Jesús, Jehová, Yahvé, Dios de las luces. Tiene muchos nombres, mi querido hermano. Y no está tan lejos. Está tan cercano que cualquiera de nosotros puede llamarle y abrirle su corazón y pedirle perdón y cambiar de camino. Mi querido hermano, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Más de 40 personas se juramentaron bajo maldición no comer ni beber algo hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo fue enviado a Cesarea con Félix, gobernador de Judea. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías, algunos de los ancianos y un orador llamado Tértulo comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Eso es lo que está pasando ahorita. Mira versículo 22. Entonces, Félix, gobernador de Judea, un personaje bastante importante, oídas estas cosas. Quiero que entiendas, mi querido hermano, porque gobernador de Judea
En ese momento la potencia más grande del mundo era Roma, la más grande del mundo. Y el gobernador de Judea, que trabajaba para Roma, no era poca cosa. ¿Ok? Entonces Félix, oídas estas cosas de lo que estaban acusando a Pablo, miren lo que dice ahí. Estando bien informado de este camino, si te acuerdas que en el libro de Hechos, así nos llaman a los cristianos, los del camino o los de este camino. Y si no lo sabías, mi hermano, pues date una vueltecita por Hechos. Ahí tú vas a ver y vas a distinguir que a los cristianos, bueno, se les llamó en Antioquía, a los discípulos se les llamó cristianos, pero en todo el libro de Hechos constantemente dice, los de este camino, a los del camino. De hecho, Pablo iba persiguiendo a los de este camino, que luego pues ya nos llamaron cristianos. Ok, entonces dice que Félix, estando bien informado de este camino, del de los cristianos, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias. ¿Por qué cuando descendiere? Porque Jerusalén estaba en montañas. Por eso, mi hermano, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Versículo 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos el servirle o venir a él. 24. Mira versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con, mira, Drusila, su mujer, que era, ¿qué? Judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo le predicaba a Félix el gobernador y a Drusila, que era judía, su esposa. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Que el gobernador Félix ya era su tercera esposa, es decir, una vida perdida en la fornicación. Y Drusila, a pesar de que era judía, en este momento era poco menor de 20 años. Drusila, ¿cuántos años tienes tú, Marijo? 20. Más o menos era la edad de Marijó. Era la tercera esposa de Félix. Y Drusila ya había dejado a su esposo Asís por Félix. Es decir, los dos estaban en adulterio. Versículo 25. Pero al disertar, qué importante es esto, mi querido hermano. Al disertar Pablo, al dar la información acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjate bien, le habló precisamente al gobernador y a Drusila de lo que padecían. Esto es importante, mi querido hermano, porque si te fijas que no llega y le dice: pues dale una oportunidad a Dios, Félix. ¿Una oportunidad a Dios? Le dice: arrepiéntete de tus pecados, fornicario, adúltero. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? A Dios no le tienes que dar una oportunidad, mi querido hermano. Dios ordena a los hombres que se arrepientan, porque hay un día y una hora en el cual va a juzgar a los hijos de los hombres con vara de justicia, con vara de hierro. Le dice, mira, le habla de la integridad. ¿Félix era íntegro? No.
¿Félix tenía dominio propio? No, pues menos, ni lo conocía. Y le hablaba del juicio venidero. Y entonces Félix, en lugar de decirle, oye, ¿qué tengo que hacer? Ay, pues para empezar, deja la vieja. Para empezar. Y cambia de camino. No, él nomás se espantó. ¿Cuántas veces? Yo he conocido mucha gente, mi querido hermano, que traen una piedra cargando atrás. Y tú quieres que sea descargada en el nombre de Jesús. Y cuando tú les hablas de la gracia, del amor, del perdón, de cambio de vida, ellos no quieren que les quites la piedra. Ellos nomás dicen, ay, acomódamela tantito, porque ya me lastimó acá. Sí, mi querido hermano. Una vez, hace algunos años, yo conocí una mujer que constantemente por las noches Satanás llegaba y abusaba sexualmente de ella. Y si tú dices, ¿es posible eso? Sí, mi querido hermano. ¿Sí? Pues si andas en el alcoholito, andas tomando droga, andas de cantina en cantina y de los bailes no sales, pues ¿a poco crees que se va a venir nuestro Señor Jesucristo de ahí contigo? Claro que no. Claro que no. Cuando yo comienzo a hablar con ella, ella refiere que a cualquier hora de la noche no ve lo que se le sube encima. Al otro día amanece con moretones, chupetes y en todo el cuerpo. Entonces yo le dije a ella, le digo, mira, obviamente eso no es bueno. Es un espíritu malo. Pues es lo mismo que Satanás, ¿verdad? Pero no le digo qué, porque pues ahí no sé qué le pasa. Le digo, pero ¿hay solución? Sí, mi hermana, hay una solución. Lo primero que tienes que hacer, vamos a la iglesia. ¿Puedes tú ser liberada de cualquier cosa que te esté afligiendo? Sí. Ahora bien, tienes que cambiar de vida. Tienes que cambiar de vida. Aferrarte a Dios y Satanás huye. ¿Ustedes la conocen? Yo jamás la volví a ver. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Eso sucede hasta el día de hoy. ¿Es raro eso? No, mi hermano, no es raro. No es raro. Entonces, mira, ahí está. Cuando le hablan a Félix, al gobernador Félix, de integridad, de dominio propio y del juicio venidero, simplemente dice, ay, mamacita, vámonos, Drusila, vámonos. Siguiente versículo. 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Qué te parece? El pecado, mi querido hermano, un pecado casi nunca está solo. Casi siempre está con más pecados alrededor. El pecado de la avaricia en la Biblia siempre va con el de la fornicación o el adulterio. Pecados sexuales. Siempre. Versículo 27. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, ¿qué te parece, mi querido hermano? ¿Dios odia a los poderosos? No. ¿Dios odia a los nobles? No, tampoco. ¿Dios odia a los sabios? No, mi querido hermano. Dice la Escritura que pasados algunos días, fíjate bien, aquí dice que el gobernador Félix recibió por sucesor, lo cambiaron a Porcio Festo, otro gobernador. Pasados algunos días,
el rey Agripa y Berenice, eran hermanos, vinieron a Cesarea para saludar al gobernador, al nuevo gobernador Festo. Este rey Agripa es Herodes Agripa II. Este es hijo del Herodes que mató a Jacobo y encarceló a Pedro. Este rey Agripa, Herodes Agripa II, fue el último de los Herodes. Herodes y Berenice eran hermanos carnales de Drusila, esposa de Félix, gobernador de Judea. Es decir, eran judíos. Vea Hechos 26:1, por favor. Y quiero que notes esto, importantísimo, mi querido hermano. Por eso te digo, ¿es que Dios odia a las personas poderosas? No, de ninguna manera. Simplemente es que ellos tienen otros intereses. Es que, ¿sabes una cosa? Que Dios, dentro de sus características, que son intrínsecas, son características de Dios, Él es justo. Él no puede ser injusto con ninguna persona. Él nos va a dar exactamente lo que merecemos. Exactamente. Entonces, mira, ¿qué está pasando? Al estar allí muchos días, Agripa con Festo platicaron el asunto de Pablo. Porque Pablo, ¿te acuerdas que estaba de alguna manera preso bajo el gobernador Félix? Entonces cambian de gobernador, pero Pablo sigue preso. Entonces Agripa le dice a Festo: yo también quiero oír a ese hombre. Y le dijo Festo: pues mañana mismo lo oímos. Mira lo que dice aquí 26:1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Versículo 3. Mayormente, miren lo que le dice el apóstol Pablo: porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Pues ¿cómo no las iba a conocer si era judío? ¿Sí me entiendes? ¿Me ayudas con el piano, Job, por favor? Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Y qué crees, mi querido hermano? Aquí en Hechos capítulo 26, del versículo 4 en adelante, son 20 versículos donde Pablo empieza a narrar su vida completa. Hay algo importante que sucede en la Biblia, y eso tenemos que entenderlo. A veces 4 versículos nos explican 15 años que sucedieron en la vida de una persona. Es decir, no nos dice mucho. Si aquí cubre 20 versículos la predicación del apóstol Pablo, imagínate cuánto fue lo que habló el apóstol Pablo delante de personas tan importantes, porque además dice versículos antes que el asunto fue lleno de pompa.
¿Qué quiere decir? Que iban con sus ropitas reales, con sus coronas, vestidos de púrpura, las personas más importantes en ese momento. El apóstol Pablo empieza a narrar desde antes, cuando era estudiante de Gamaliel. Empieza a narrar cuando tiene el encuentro con Jesucristo. Y empieza a narrar el cambio de vida. Y entonces les dice: y entonces Él me mandó a los gentiles para que fueran abiertos sus ojos y fueran sacados de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. ¿Te puedes imaginar por un momento cómo predicaba el apóstol Pablo? ¿Te puedes imaginar? ¿Puedes ir por favor al versículo 24? Diciendo él, el apóstol Pablo, estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Versículo 26. Y mira lo que dice: pues el rey Agripa sabe estas cosas. Imagínate, hay personas, mi querido hermano, que tienen toda la información. Toda la información. Pues el rey Agripa sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Versículo 27. Y mira lo que le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice el mismo Pablo: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Esa palabra en el griego es: por poco me convences, por poco me animas a ser cristiano. Versículo 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Cuando más nos metemos a la Biblia, es impresionante el corazón de Dios. Y yo cada rato le digo: por eso eres mi Dios, por eso eres. Porque la Biblia te revela que Él no se puede olvidar ni siquiera del más insignificante de sus hijos. Porque si se olvidara del más pequeño, Él dejaría de ser Dios. Estamos seguros en su mano, completamente seguros. Hasta nuestros cabellos están siendo contados. Esa palabra que usa el griego es: aún nuestros cabellos fueron contados hace 15 años. Fueron contados hace 10, fueron contados hace 5, fueron contados ayer. Estamos completamente en las manos de Dios. Simplemente tenemos que caminar. ¿Da tristeza esto? Sí, mi querido hermano.
No hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, no hay muchos sabios. Sí, no los hay, porque no quieren. Pero Dios, dentro de su justicia y su santidad, da oportunidades para todos. ¿Me pones la diapositiva 2, por favor? Mira, ¿hubo algunas personas importantes que aceptaron el evangelio? Sí. Sí. El eunuco etíope de Hechos capítulo 8 era funcionario etíope. Cornelio el centurión de Hechos 10. Dionisio el areopagita de Atenas de Hechos 17. Sergio Paulo, gobernador de Creta de Hechos 13. Lidia, vendedora de telas y tintes color púrpura, producto sumamente costoso y exclusivo en Hechos 16. Algunas mujeres de la nobleza que eran de Tesalónica y Berea en Hechos 17. Erasto, tesorero de Corinto, de Romanos 16, 23. ¿Me pone la diapositiva 3, por favor? Y mira, esto es de algunos escritores fuera del Nuevo Testamento. En el tiempo de Nerón, Pomponia Gresina, la mujer de Plautio, el conquistador de Britania, fue ejecutada por ser cristiana. En el tiempo de Domiciano, la segunda mitad del siglo I, Flavio Clemente, que era primo del emperador, también fue mártir cristiano. A finales del siglo II, Plinio, gobernador de Bitinia, le escribe al emperador Trajano que los cristianos procedían de todas las clases sociales, pero sigue siendo verdad que la gran masa de cristianos eran gente normal y corriente. ¿Me pones la diapositiva 1, por favor? Entonces mira lo que nos dice a los cristianos de todos los tiempos, pues está frente a sus ojos, pues lo están viendo, hermanos. Los invitados, los llamados, no son muchos sabios según la naturaleza humana, según los pensamientos humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Imagínate por un momento que tú pusieras una congregación, abrieras una obra. ¿A quién escogerías? Si fuera con tus parámetros y tus pensamientos, dirías tú, vamos, para empezar, que se venga el presidente, porque si se viene el presidente, se viene todo el gabinete, ¿no? Ahí va a andar aquí toda la presidencia, todos los que trabajan en la presidencia. Les diría Toño, pues se vienen al templo o no hay quincena esta quincena. Y verías aquí, mira, tendríamos gente hasta allá abajo. Dirías tú, un comerciante. ¿Cuál es el comerciante más exitoso aquí en Zitácuaro? ¿Cuál? ¿El de la Regia? Pues dirías tú, que se venga Javier, órale, que se venga Javier. No, pues si tiene como 300 albañiles y como 500 empleados, no, pues o sea, por eso, mi querido hermano, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los pensamientos humanos. No. Y esto es lo que sigue, mi hermano. ¿Me pones 1 Corintios 27, por favor? Pero esto ya lo vamos a ver el próximo domingo. Mira,
sino que lo necio. Primera de Corintios 1:27 es: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29: a fin de que nadie se jacte, se enorgullezca y diga: tú me la debías. Yo quisiera un solo día levantar mis manos y decirle: mira, no puedo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Siguiente versículo: mas por Él, por Dios, estáis ustedes en Cristo Jesús. Fue Dios quien te añadió, el cual nos ha sido hecho por Dios, mira, sabiduría, justificación, santificación y salvación, para que, como está escrito, el que quiera enorgullecerse de algo, que se enorgullezca en el Señor. Mis queridos hermanos, es por eso que no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los pensamientos humanos. ¿Por qué? Porque no quieren. Dios de Abraham.